Hoy continuamos con nuestra exposición desde el Evangelio de Juan, en donde vamos a seguir avanzando. Tomen asiento, hermanos, tranquilos. A seguir explorando este bendito Evangelio que tiene un solo propósito, y es que creamos en Cristo como nuestro bendito Dios. Y si usted ha sido diligente y ha prestado atención, se ha dado cuenta que en verdad eso es lo que ha hecho juiciosamente el apóstol Juan: demostrarnos a la deidad en la segunda persona de la Trinidad. Y hoy vamos a hablar de algo en particular. Vamos a hablar del regalo de la paz. Pero quiero hacer una pequeña introducción para saber asentar este principio de la paz en medio del contexto en el cual se están dando las cosas. En el capítulo 14 de este Evangelio nos ha estado enseñando a Jesús de una manera particular. Nos lo ha presentado como el gran consolador. Ese gran consolador que ha venido al encuentro de esos discípulos que se hallaban lo bastante apesadumbrados porque lo que estaba por venir no era para nada bueno para ellos. Y esa es una de las mayores amenazas, hermanos, que quizás todos nosotros tenemos, y es lo que está al frente de nosotros, lo que está en nuestro porvenir. Porque como nosotros no tenemos control en aquellas cosas que están en el futuro, allí es donde vienen ciertas dolencias en nuestro corazón. De allí viene entonces esa palabra que es muy común para nosotros, la palabra preocupación. Y eso es común para nosotros los seres humanos, que nos preocupamos, es decir, que nos ocupamos anticipadamente de algo. Ya estamos pensando en el día de mañana de cómo resolver un asunto que quizás ni siquiera se ha presentado. Esa es una preocupación. Y es eso lo que está sucediendo en aquella noche del día jueves, donde el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos con el propósito de celebrar la última cena. En esa reunión, el Señor estaba preparando a sus discípulos para lo que vendría. Entonces, fíjese muy bien que sí, el Señor quiere que miremos hacia el futuro, pero aún así el mismo Señor es quien prepara nuestros corazones para lo que está en el porvenir. ¿Qué estaba en el porvenir para estos 11 hombres? Bueno, estaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y su pronta partida al cielo. Y hermanos, el Señor con esas noticias no los estaba preocupando en el sentido negativo de la palabra, pero sí los estaba preparando para que cuando ocurrieran esas cosas, ellos no perdieran la cordura, para que ellos no perdieran la sensatez, sino por el contrario, para que creyeran. Y ahí es donde viene la pregunta, hermanos. ¿Cuántas veces nos vemos expuestos a la ansiedad por causa de algún evento que está en el futuro? ¿Cuántas veces hemos estado ansiosos y preocupados? Hermanos, nosotros siempre estamos a la expectativa de lo que está por suceder. Y por eso también debiéramos preguntarnos, ¿qué pudiera hacer la diferencia entre estar angustiado y ansioso a más bien el estar serenos y confiados? ¿Qué hace esa gran diferencia? Bueno, lo que fue esa reunión solemne de la noche del jueves, usted ha encontrado allí desde el mismo capítulo 13 del Evangelio de Juan, que nosotros pudimos observar cómo los discípulos del Señor estaban muy angustiados. Ellos vieron, por ejemplo, desde el comienzo de la cena, ellos vieron cómo Judas el Iscariote abandonó el lugar, sin antes el Señor haber anunciado que entre ellos alguno le iba a traicionar. Pero lo que más conmoción causó fue el anuncio de la partida del Maestro.
El Señor les dijo aquella noche: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y esa noticia agitó tanto el ánimo de los discípulos que el mismo Señor Jesucristo comenzó el capítulo 14 enfilando su discurso con un propósito: el de consolar sus almas. Era lógico, hermanos, que esos 11 hombres estuvieran apesadumbrados, pues ellos reconocieron a Jesús como el Mesías prometido. Ellos experimentaron el buen cuidado del buen pastor, quien los sustentó tanto en lo físico, pero más aún en sus almas. Cada día que ellos estuvieron con el Maestro era un disfrute de las palabras de vida eterna. Pero ahora, con el anuncio de su partida, ellos no vieron un futuro prominente, sino más bien experimentaron el rigor de la ansiedad. Todo lo que disfrutaron pareciera que estaba llegando a su fin. Realmente estaban preocupados, siendo que el Señor aún estaba con ellos. Claro, por un poco de tiempo, pero aún no estaban solos. Y el Señor, para nada insensible, desde el versículo 1 del capítulo 14 hasta el versículo 27, no ha desistido de estar consolando y consolando a estos discípulos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de la enseñanza. Eso es lo que hace el Señor: les da enseñanza, les habla con la verdad, les da a conocer al Padre, pero además les dice que Él volvería al Padre. Y su partida, lejos de ser un abandono, sería el momento en el cual su ministerio cambiaría. Pasaría de ser un ministerio terrenal a ser uno que tuviera una mayor amplitud, donde sus enseñanzas serían conocidas más allá de los linderos de Judea y de Samaria, donde el Espíritu Santo sería derramado sobre todos los creyentes. Y cada discípulo se convertiría en un testigo de Cristo para llevar la palabra del Señor a todos los rincones de la tierra. ¿Era necesaria su partida? Sí. Y es con el anuncio de la promesa del Espíritu Santo que el Señor les promete un panorama muy distinto al que ellos estaban haciendo en sus cabezas. Ellos estaban atribulados, pero el Señor les dice: esto no es cuestión de atribularse. Por el Espíritu, piénselo así, con la venida del Espíritu, la presencia de Cristo estaría con ellos. Por el Espíritu, ellos serían consolados con sus enseñanzas. Por el Espíritu Santo, los discípulos serían capacitados para amar a Cristo, obedeciendo su ley. Por el Espíritu Santo, el reino de los cielos sería predicado y extendido hasta lo último de la tierra en su labor apostólica. Y aunque este consuelo tenía una perspectiva futura, ¿por qué? Porque aún no había llegado el Espíritu Santo, no había sido enviado por el Padre, sino hasta la fiesta del Pentecostés. Ahora el Señor lo que hace es cerrar su discurso diciéndoles que Él les ha dejado un regalo. Antes de irse, les deja un regalo que no todos los hombres van a recibir, pero sí ellos. ¿Cuál es ese regalo? El regalo de la paz. Por eso tenemos allí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 27, estas palabras con las cuales el Señor cierra su discurso de consolación. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y es en este pequeño versículo donde nos vamos a centrar en el resto de la mañana. Nos habla de la paz, nos habla de un regalo sublime que se llama paz. Pero ¿cuál es esa paz? Nos debiéramos hacer la pregunta. Pues hermanos, nosotros podemos ver en este sencillo versículo todo lo que respecta a este anuncio de la paz.
La paz es una que viene de Cristo. Esa es la que se ofrece, una que viene de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Porque es suya. Es suya, mi paz os doy. Y esta es la disposición de tener un tesoro y entregarlo a quien Él quiera. Y esa es la disposición que tiene el Señor, de dar la paz a sus discípulos. Se trata de una paz que no tiene igual a lo que este mundo está acostumbrado a llamar paz. Se trata de un regalo que hace capaz al receptor de no vivir en angustia, que hace capaz de aquel que tiene ese tesoro, el tesoro de la paz, de no tener miedo. ¿Le gustaría disfrutar de esa paz? ¿O usted ya goza de esa paz? ¿Tiene la paz, pero la paz de Cristo? Bueno, esa es la respuesta, esa es la pregunta que hemos de responder en esta mañana. Y 3 cosas hemos de decir al respecto. ¿Por qué la paz es un regalo de Cristo? Eso es lo primero que quiero que estemos analizando. ¿Por qué la paz es un regalo de Cristo? En segundo lugar, ¿por qué la paz de Cristo es diferente a la del mundo? Y en tercer lugar, ¿por qué la paz de Cristo vence el miedo? Y estos 3 asuntos los vamos a empezar a tratar. Veamos lo primero. ¿Por qué la paz es un regalo de Cristo? Bueno, sencillamente porque Él mismo lo dijo. La paz os dejo, mi paz os doy. Él está dando un regalo. Estas palabras, si usted lo piensa bien, suenan como una despedida, ¿verdad? Piénsalo. La última cena. El Señor está diciendo, me voy. Y ahora estas palabras, la paz os dejo, mi paz os doy, es como si el Señor se estuviera despidiendo de sus discípulos, como cuando el que está por irse les deja sus buenos deseos a quienes lo están acompañando. Pero hermanos, nosotros no podemos olvidar que las palabras del Señor hasta este momento tienen toda la intención es de consolar esos corazones entristecidos. Y ahora lo hace es diciendo que les va a dar paz, les va a dar la paz como aquello que necesitan para poder disfrutar la consolación. Hasta el momento el Señor les ha dicho que el consuelo vendrá, ¿sí? El consuelo vendrá, pero ahora acerca ese consuelo, lo pone prácticamente en sus manos, o mejor aún, lo pone en sus corazones, diciéndoles, les traigo el regalo de la paz. Por tanto, hermanos, más allá de un buen deseo, el regalo de Cristo es un asunto real. Es algo verdadero, es algo que verdaderamente va a transformar el lamento en alegría. La paz os dejo, mi paz os doy, les dice el Señor. Y seguramente les dice esto con la intención de aterrizar todo lo que les ha dicho, de decir, esto es real, solo tienen que abrir sus ojos y aceptar el regalo de la paz. Hablar de la paz, quizás en el contexto judío era un asunto normal. ¿Por qué? Porque para los judíos era natural ese deseo de la paz, con tal de que su saludo era la palabra shalom, ¿verdad? Que significa paz, ¿verdad? Pero cuando ese saludo se da en el contexto de los hombres, hermanos, no es más que un formalismo, ¿sí? Es un formalismo que quizás es carente de lo que esa bendición realmente significa, ya que en realidad para los seres humanos un saludo de paz solo queda en eso, en un buen deseo. Te deseo la paz. Un buen deseo que se tiene para esa persona a la cual se está saludando. Pero, hermanos, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo no es un deseo. Aunque claramente el Señor quiere que tengamos paz, pero sus palabras indican que Él tiene la paz, que Él tiene paz y ha tomado la determinación de darles esa paz. No es sencillamente, no es simplemente les deseo que tengan paz.
Busquen la paz. No, yo les daré la paz, está diciendo el Señor. Entonces, si el Señor está afirmando que les va a dejar la paz, debemos entender es que Él tiene paz. Él tiene esa paz y está en la potestad de concederla. Y allí nuevamente nos encontramos nosotros. Estamos en una posición contraria. ¿Por qué? Porque muchas veces puede que tengamos el mayor deseo de desearle a los demás paz, pero mientras que nosotros mismos quizás no tenemos paz. Jesús es el único que puede decir, mi paz os doy, porque Él tiene paz. Pero nosotros deseamos la paz a otra persona y seguramente estamos en fuertes conflictos en nuestro interior. ¿Qué es la paz? Es un asunto que debiéramos resolver. Lo primero que nos dicen las primeras palabras del versículo 27 es que se trata de un regalo que Cristo posee y lo otorga a sus discípulos. Sencillamente esa es la definición que nos da el verso 27. Ahora, si nosotros hacemos el ejercicio de buscar en un diccionario cualquiera el significado de paz, nos vamos a encontrar con definiciones como estas. Voy a citar cuando menos 3 definiciones. Paz: situación y relación mutua de quienes no están en guerra. Por ejemplo, la paz entre las naciones. Otro significado es paz, relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Por ejemplo, vivir en paz en medio de una comunidad. Un tercer significado: paz, estado de quien no está perturbado por conflictos o inquietudes. ¿A qué hace referencia? A sentir paz en el interior. Entonces, cada uno de estos significados envuelve sí una verdad. Y es que la paz es el contraste de la guerra. La paz es el contraste del conflicto. La paz es el contraste de estar inquieto o perturbado. Y esa es la realidad de los seres humanos. ¿Cuál? ¿De estar en paz? No, de todo lo contrario. De estar perturbado, de tener inquietudes, de tener conflictos, de vivir guerras. Eso es lo natural del ser humano. Basta con mirar la historia de la humanidad y desde sus orígenes la guerra ha estado presente en medio de nosotros. Las naciones lidian grandes batallas donde la desolación y la muerte son el resultado de lo que en un momento fue una diferencia. Así es como empiezan las guerras. Una diferencia, un desacuerdo que no tuvo otra solución sino la de arremeter con odio contra otro. Y sí que los hombres están divididos. Sí que tenemos muchos asuntos en que somos diferentes. Tenemos desacuerdos en lo que sea. Tenemos desacuerdos en gustos, tenemos desacuerdos en colores, tenemos desacuerdos en política, tenemos desacuerdos en religión, tenemos desacuerdos en muchas cosas. Y cada diferencia ha logrado un estado de guerra. Guerras religiosas, guerras políticas, guerra de lo que sea, todo por diferencias. Esto ha hecho que entre las naciones haya guerras, que entre las familias hayan pleitos y aún que en medio de cada persona, de cada ser humano, existan divisiones internas donde no sabemos qué hacer y experimentamos en medio nuestro verdaderas luchas. Entonces, hermanos, si la solución a un estado de guerra es la paz, es por eso correcta y sabia la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Y esa pregunta está consignada en la Biblia, ¿verdad? Más exactamente en la carta de Santiago. Allá Santiago hace esa pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Y en esa misma carta, en el capítulo 4, versículo 1, allí tenemos la respuesta. ¿Cuál?
Allí nos dice que las guerras y los pleitos vienen ¿de dónde? De las pasiones de los hombres, de las pasiones de los hombres. ¿Pasiones qué? Pasiones pecaminosas. Pecaminosas tales como lo son la codicia y la envidia, que muestran su cara más cruel cuando al no tener lo que se desea, ¿en qué resulta? Resulta en luchas, resulta en muerte. Deseo lo que no es mío, lo codicio, y como no lo alcanzo, haré lo que sea necesario para obtenerlo. Y allí vienen las guerras, allí vienen los pleitos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Lo que quiero decir es que la paz de Cristo está relacionada con la tragedia del corazón de los hombres. Pues la enemistad que tiene el ser humano por sus semejantes y aún consigo mismo es un reflejo de un problema mayor. ¿Cuál? La enemistad que tiene el ser humano con su Creador. De allí viene. Desde la caída de Adán, allá en el Edén, la raza humana está en completa, óigase bien, rebelión contra Dios. Y esto se hace evidente en nuestras vidas cada vez que nosotros transgredimos su ley. Hermanos, violar la ley de Dios es un acto de guerra contra Dios. Y lo que es peor, no hay ningún indicio en la naturaleza del hombre que le lleve por sí mismo a hacer las paces con Dios. Decir, hoy como que estoy cansado de pelear con mi Creador. Hoy estoy cansado de pelear con el Omnipotente. Me acercaré a Él y haré las paces. No, esto no nace del hombre. El hombre está completamente caído y por tanto no tiene la disposición de hacer las paces. Y es ahí donde la relevancia del regalo de Cristo, el de la paz, cobra su mayor esplendor. Porque nosotros no podemos. Cristo sí puede. Cristo sí puede. Pues la paz es un tesoro, hermanos, que nadie puede adquirir por sus propios medios. Nadie puede comprar la paz. Y aunque desde el Antiguo Testamento Dios ordenó al pueblo a que trajeran ofrendas de paz, sacrificios de paz, hermanos, no es porque los seres humanos pudieran por sí mismos contrarrestar la ira de Dios que está contra ellos. No. Pero sí, esas ofrendas de paz tenían el propósito de darle a los hombres la esperanza de la reconciliación y de poder tener comunión con Dios mediante la sangre del sacrificio. Y ese sacrificio apuntaba a la sangre preciosa de Cristo que sería derramada para reconciliar a los creyentes con Dios. Por lo cual, hermanos, nosotros hemos de entender que la paz no es de los hombres, no es de naturaleza humana. La paz no es inventada por el mayor de los genios humanos. No, la paz no es de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de paz. Dios de paz. Vayamos al principio. Y recordemos ese momento cuando el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que es justo, que aborrece el pecado, venía a este mundo. Venía a este mundo a nacer en un pesebre. Y allí se escuchó, hermanos, digo yo, la primera canción de cuna. La primera canción de cuna que escucharon los pastores, ese grupo de pastores en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, fue entonada por las huestes celestiales, las cuales cantaban gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué? Paz. Y en la tierra paz. Y en la tierra paz.
buena voluntad para con los hombres. ¿De quién es la buena voluntad? De Dios. ¿Cuál es la buena voluntad para con los hombres? La paz en la tierra. Ese es el deseo de nuestro bendito y buen Dios. Y ese dulce canto, hermanos, era porque aquel que yacía en un pesebre, ¿quién era? Según el Antiguo Testamento, el príncipe de paz. Y como lo dice la carta a los Hebreos, el Dios de paz, que vino a este mundo con un propósito: traer paz a los hombres, es decir, reconciliar a los hombres con Dios. Es como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segunda a los Corintios 5, 19. Dice Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. A eso vino Cristo, a reconciliar al mundo con Dios. Hermanos, esa es la paz. Esa es la paz que nos dejó el Señor. Entonces, cuando usted lea ese versículo 27, la paz os dejo, ¿de cuál está hablando? De la reconciliación que ahora tenemos con Dios. Y fíjense que esos discípulos ya no debieran estar esperándola como un asunto futuro, sino como algo real, algo que ya tenían. La paz os dejo, yo me voy, pero entre ustedes queda la paz. Vine a hacer mi labor redentora, vine a reconciliarlos con el Padre, y allí están ustedes reconciliados con Dios. Cuando la persona es justificada por los méritos de Cristo, ocurre algo, y es que ya nosotros no somos vistos como deudores, ya no somos vistos como enemigos de Dios, sino como hijos. Y si somos en algo conscientes, piénselo, si usted es consciente, piense, cualquier dificultad que nosotros podamos tener en esta vida, cuando usted ve al otro lado decir tengo paz para con Dios, esa dificultad palidece, ¿cierto? O por así decirlo, llega a ser hasta motivo de risa. Esa dificultad, ese sufrimiento, comparado con lo que éramos antes, enemigos de Dios. Hermanos, los sufrimientos temporales son cosa insignificante comparado con lo que implica ser un enemigo de Dios. Así es que si usted goza de la paz de Cristo, ¿cuál tribulación le va a sacar lágrimas? Que lo va a llevar a descomponerse, a desconsolarse, como si no hubiera esperanza. ¿Podrá llorar? Sí, pero tendrá esperanza de que tiene la paz con Dios. Ahora, la paz de Cristo nos deja en una relación correcta con aquel que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma. ¿Lo ha pensado? ¿Ha pensado en el calibre de enemigo que usted tenía cuando nosotros, en nuestros delitos y pecados, hacíamos guerra delante de Dios? ¿Ha pensado en el calibre de ese enemigo tan majestuoso que teníamos? Es de tener miedo, porque Él sí es capaz de destruir el cuerpo y el alma. Con tal, hermanos, que el mismo Señor nos enseñó que no hay motivo por qué temer. Dijo, no teman por aquellos que solamente pueden infundir dolor a nuestra carne, pero aún nuestro espíritu nada le puede hacer. Y esto, hermanos, esto lo que hace es levantar el ánimo de cualquiera frente a cualquier situación difícil, incluyendo la misma muerte. Tenemos la paz de Cristo, pero además, hermanos, de dejarnos la paz, como lo dice el comienzo del verso 27, de dejarnos la paz con Dios, el Señor es más preciso al decir, mi paz os doy. Él dice, la paz os dejo, la reconciliación ya es de ustedes, pero adiciona, mi paz os doy. Hermanos, son palabras que nos dicen que se trata de una experiencia propia de nuestro Señor Jesucristo. Es la experiencia que Él tiene de paz, su paz.
nos la deja el Señor. La paz de Cristo, ¿cuál es? Bueno, debemos entender que hablar de la paz de Cristo es esa perfecta comunión que Él tiene con el Padre. No hay desobligaciones, no hay rebeldías, nunca hubo una queja de parte del Hijo, algún reclamo de parte del Padre. No, una perfecta comunión. Así es que la paz de Cristo se trata de una relación que tiene características únicas como lo son la unidad, el amor, la sumisión voluntaria y aún la distinción de roles, pero con igualdad en esencia y divinidad. En donde el Hijo está en la disposición de decir, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y donde el Padre dice, yo me complazco en la obediencia de mi Hijo. Eso es paz. Esa es la paz de Cristo. Pero cualquiera de nosotros pudiera hacerse la pregunta y decir, ¿cómo podemos disfrutar de la paz de Cristo, quien es Dios? Es más que entendible, hermanos, que nunca nuestra relación con Dios se puede comparar con la relación que hay entre el Hijo y el Padre. No la podemos comparar. Pero el Señor Jesucristo nos aseguró que los que están en Él, los que están en Cristo, serán unidos al Padre. Disfrutaremos la comunión por medio del Hijo. El Señor ya lo había dicho unos versículos previos a este 27, más exactamente en el versículo 20. El Señor les dice a estos 11 hombres atribulados: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Por tanto, ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿Dónde van a estar los creyentes? En comunión con el Padre. Por tanto, hermanos, para disfrutar de la paz de Cristo es necesario estar en Cristo. No es estar cerca de Cristo. No es saber de oídas a Cristo. No es sencillamente tener un conocimiento intelectual de Cristo. No, significa estar en Cristo, unidos a Él. Y esa experiencia viene a los hombres cuando el Espíritu Santo regenera a una persona y lo sumerge al creyente en una unidad mística con Cristo. Y es allí donde está la base de nuestra paz. Estamos en Cristo, quien tiene paz. Y disfrutamos la paz con Dios gracias a su obra redentora. Pero esa paz que está dispuesta a nuestro favor, esa la podemos experimentar día a día cuando vivimos a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Donde nuestro único objetivo va a ser ¿cuál? Vivir conforme a las enseñanzas de nuestro Dios. Vivir conforme al ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Cuando eso ocurre en la experiencia del cristiano, experimentamos paz. Paz. ¿Usted obedece y experimenta qué? Paz. ¿Usted no obedece y qué experimenta? Paz. Si usted no obedece y experimenta paz, es que usted no es creyente. Así es simple, ¿sí? Porque cuando el creyente no obedece, conflicto hay en su corazón. No hay paz. Hay algo que hice mal. Hay algo que tengo que arreglar. Hay algo que tengo que poner a cuentas. Pero cuando yo obedezco la Escritura y sigo las pisadas del Maestro, paz. Solamente paz habrá. Ahora, hermanos, la paz de Cristo, nos dice el Señor, difiere con la que la humanidad caída llama paz. Por eso la pregunta, ¿por qué la paz de Cristo es diferente a la del mundo? Bueno, el Señor dice, yo no os la doy, la paz, como el mundo la da. Hace una distinción. Es decir, yo doy paz y el mundo da paz. Pero hay una gran diferencia entre esas dos expresiones de paz. Hermanos, este es nuestro segundo punto. ¿Qué es la paz de Cristo? ¿Por qué la paz de Cristo es diferente a la del mundo?
Hermanos, en nuestros días se habla mucho de paz, ¿no les suena? Se habla mucho de paz, tanto en nuestra nación como a nivel mundial. La humanidad ha invertido muchos recursos, ha invertido mucho tiempo, ha invertido dinero. Aún se dice que estamos muy cerca de alcanzar la paz. Pero si nosotros damos un vistazo a la historia, la humanidad siempre ha estado en guerra, siempre. Y por más esfuerzos que hagan los hombres, la paz se convierte en un concepto efímero. Es como humo que se va. Es como arena entre los dedos. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, ¿cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Póngase un 0 en historia. Terminó en 1919. ¿Sí? 1919. No, 0. O si no se va de la clase. 0, hermano. No, 1919, la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, pues el mundo vino en conmoción. Nadie había experimentado esa brutalidad de hablar de millones y millones de seres humanos que cayeron en esa guerra. Se dice que fueron más de promedio de 13 millones de personas que murieron en esa guerra, ¿sí? Con todos sus daños colaterales. Y entonces el mundo vino en conmoción. Los grandes líderes de los estados se levantaron y la comunidad internacional, conmocionada por esos eventos, fundaron una organización que se llamaba, póngase 0, la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones. Entonces, fundaron la Liga de las Naciones. ¿Cuál era el propósito de la Liga de las Naciones? El propósito de esa organización era asegurarse que lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial no volviera a suceder. Y cierto que les fue muy bien, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? La Liga de las Naciones fracasó cuando un hombre en Europa, más exactamente en Alemania, Hitler, puso de nuevo al mundo en guerra. ¿En qué año? 1940. Entre el 40 y pico, 41, al 45. ¿Sí? Entonces, allí tenemos. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó de la Primera a la Segunda Guerra Mundial? Poquito tiempo. Fracasó lo que el hombre quiso hacer. Y la historia entonces nos está demostrando que se repitió, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo otra vez se conmocionó con tanta muerte y se organizó la ONU. Y solo basta con ver el periódico para poder decir, ¿cómo le va de bien a la ONU? ¿Sí? ¿Qué buenos resultados tiene la ONU? Tenemos guerras por todo el mundo. Por todo el mundo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está fallando? Pues hermanos, lo que estamos viendo es que la humanidad está volcando sus esfuerzos en conseguir la paz basada en sus instintos, en sus instituciones, en sus políticas, la cual está fundada en su propio juicio. Y recordemos que el corazón del hombre es perverso y engañoso. En tiempos del profeta Jeremías, ¿se acuerdan del profeta Jeremías? A portas de un juicio, ¿sí? Estaba muy cerca el juicio de ser deportados a Babilonia. Sí, ya el juicio de Dios se venía. Los babilonios estaban cerca, ya estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y en tiempos del profeta Jeremías, él denunció precisamente a los falsos profetas que prodigaban en medio del pueblo. Habían falsos profetas que decían, paz, paz, pueblo, hay paz, paz. Y el profeta Jeremías se levanta refutando, diciendo, no hay paz. Ustedes dicen paz, paz, y no hay paz. ¿Por qué? Porque Israel había pecado contra Dios y lo que le sobrevendría era el juicio inminente. Inminente. Así es que, hermanos, la paz de este la paz de este mundo, que este mundo da, es una que solamente es de labios.
que puede quedar registrada en un papel con las firmas de todos los implicados, sean grandes, sean pequeños, poderosos o no. Pero todo lo que allí se puede conciliar no es otra cosa que un desvarío del corazón pecador de los seres humanos. La paz de este mundo es engañosa. Es engañosa. Pues cualquier aparente buena voluntad está permeada por la conveniencia del reconocimiento público. Vamos a hacer la paz y yo voy a ser el vocero de esta situación. ¿Para qué? Para que el reconocimiento sea para mi gloria. O por el afán de no perder la comodidad egoísta. ¿Sí? Hagamos paz, porque si no hacemos paz, pues yo pierdo lo que yo tengo. ¿Sí? Oh, sí, hermanos. La paz de este mundo nace del principio de déjeme en paz. ¿Sí ha escuchado esa expresión? ¿Sí? Qué bonito deseo de paz, ¿no? Déjeme en paz. ¿Sí? Que en otras palabras es, ¿sabe qué? No se meta conmigo, no me sea molesto, no me estorbe. Aunque en sus pensamientos quizás se retira para cualquier conflicto, en sus pensamientos, en su corazón, está siendo devorado por el odio. Ese tipo de paz, donde cada bando se repliega para no tener más acciones agresivas, no es más que el crudo ejemplo de la guerra entre dos ejércitos que se dan una tregua con el único fin de ¿qué? De rearmarse, de reaprovisionarse. ¿Para qué? Para que en un próximo enfrentamiento tenga lo necesario para destruir a su enemigo. Esa es la paz que encontramos en este mundo. Así es el corazón de los hombres, tan de doble parecer que es capaz de decir que ama a Dios, pero que odia a sus hermanos. Así es, falso, mentiroso. Cosa que el mismo Juan en su primera carta lo acusó, diciendo: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es la paz de este mundo. Ahora, mientras que el hombre podrá dar pinceladas de una aparente paz, ¿cierto? Que hasta puede dibujar la paz en forma de paloma, ¿sí? Tiene una palomita aquí y la dibuja aquí, la escribe allí. Paz, paz, paz. Pero no es tan paz. Los corazones del hombre siguen condicionados por la preocupación, están condicionados por el remordimiento, están llenos de odio. En últimas, no tienen paz, no tienen paz. ¿Cómo el mundo da la paz? Simplemente con palabras, simplemente con buenos deseos. Pero si su corazón es corrupto, como lo es, pues ¿qué se ha de esperar de que salga de allí? Bien dijo el Señor, que del corazón del hombre salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Y todo esto es un arsenal para hacer guerra. Para hacer guerra. Pero hermanos, al otro lado, diametralmente opuesto, tenemos a la paz de Cristo. La paz de Cristo va a la raíz del problema. ¿Cuál? ¿Sí? Al corazón del hombre. Va al corazón de los hombres, equipando al creyente para que pueda mortificar cada pecado. Es decir, que si cuando era enemigo de Dios tenía malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, etcétera, ahora es capacitado para mortificar cada uno de esos. Y cuando elimina cada uno de esos pecados, pues paz tendrá para con los suyos, tendrá paz para con sus semejantes. Eso es lo que hace Dios cuando regenera a una persona. Les permite tener la capacidad de mortificar cada pecado por el poder del Espíritu Santo que ahora mora en cada quien. Y así pueda vivir en la paz que ahora disfruta con Dios. Entonces, mientras que la paz del mundo es externa, es frágil
y es temporal. La paz de Cristo es del corazón, es espiritual, es eterna. Hermanos, solo el cristiano puede tener paz. El impío no. El impío no puede tener paz. Solo el cristiano puede tener paz con otros, pues ha disfrutado de la reconciliación con Dios. Mientras que este mundo podrá tener la palabra paz en sus labios, pero en su corazón hay un arsenal que espera el momento adecuado para iniciar una guerra. En nuestros días, en nuestra nación, en nuestras familias y aún en medio de las iglesias, hermanos, ¿cuál es nuestro deseo? Tener paz. Queremos la paz y hasta anunciamos la paz, pero mientras que la humanidad esté en su estado caído, hermanos, su deseo de paz se convierte en darle la espalda al príncipe de paz. Y allí no hay nada, no hay nada. Y esto nos lleva al tercer punto, y es ¿por qué la paz de Cristo vence al miedo? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, termina este versículo. Con estas palabras, si usted se da cuenta y ha leído meticulosamente este capítulo 14, estas palabras de no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, son las mismas palabras que usted encuentra en el versículo 1 del capítulo 14. El Señor empieza su exposición de consuelo diciéndoles en el versículo 1 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y ahora cierra su discurso en el verso 27 diciéndoles, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y así, hermanos, es como nosotros encontramos que lo que Dios quiere, el Señor quiere, es que sepamos vencer nuestro temor. Que sepamos vencer esa turbulencia que hay en medio de nuestros corazones. Y ahora, si usted se da cuenta, estas palabras se dan con una fuerza particular. ¿Cuál? Son mandamiento. El Señor lo está mandando, no lo está dando como una opción. Es decir, si las cosas mejoran, de pronto van a tener cierta tranquilidad en su corazón y el miedo va a desaparecer así como por arte de magia. No, el Señor les ordena, no se turbe vuestro corazón, no se turbe. Están angustiados, esto es hermoso, están allí todos atemorizados y yo creo que el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Sí, hermanos, se trata de un mandamiento que debemos cumplir. No debemos agitarnos en nuestro corazón. No debemos tener miedo. Y ahí es donde viene la encrucijada. Porque lo más seguro es que tanto lo uno como lo otro, es decir, esa turbación de corazón y el miedo, lo hemos experimentado. ¿O no es así? Oh, sí, ¿qué sucede en nuestras vidas? Eso lo estaban viviendo esos 11 hombres. Justo en ese momento estaban turbados en el corazón, tenían miedo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que sucede, hermanos, es que nuestra humanidad debe ser sometida al conocimiento de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Mire, nosotros nos dispersamos fácilmente. Comenzamos una actividad y nos vamos por aquí, por allá y no nos concentramos en lo que es. Y el Señor lo que ha hecho es traer todas sus angustias y decir, mire, vayamos al punto. El Espíritu vendrá, yo me voy, pero el Espíritu vendrá y les dará poder, les dará la capacidad, etcétera, etcétera, les consolará y les guiará a todo lo que yo les he enseñado. ¿Sí? Y ahora eso es lo que quiere el Señor, que sometamos todo al conocimiento de Cristo. Es decir, que en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio del dolor, vengamos al conocimiento de Cristo. Pues si olvidamos las enseñanzas del Señor, estaremos dándole mucha importancia a las pérdidas en este mundo. Si usted empieza a pensar más en lo que ha perdido en esta tierra y olvida lo que en Cristo es, que es verdaderamente rico,
pues entonces se va a atribular, va a tener tristeza en su corazón y olvida que somos ricos en Cristo Jesús. Su gracia nos ha alcanzado de manera que la mayor tragedia nuestra ya fue resuelta. Ya no somos enemigos de Dios y ahora tenemos dones que nos permiten vivir en medio de las aflicciones con la esperanza de un reposo que nos espera en la eternidad. Pablo escribió en Romanos 8:18. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? ¿Vamos a sufrir? Sí, vamos a sufrir, vamos a tener aflicciones, vamos a tener dolor, persecuciones, etcétera. Pero nada de eso se compara con lo que tenemos en Cristo. Amén. Por tanto, hermanos, la humanidad, el cristiano, debe someter su entendimiento al conocimiento de Cristo, para que usted tenga paz, para que tengamos paz. Por tanto, cuando nosotros saturamos nuestra mente y nuestro corazón a lo que somos en Cristo, a la redención, a la justificación, a la nueva relación que tenemos con Dios, hermanos, no puede resultar en otra cosa que en una paz que ha de vencer nuestros días más oscuros. Y las preocupaciones allí son vencidas al saber que le pertenecemos a aquel que es soberano, que le pertenecemos a aquel que lo gobierna todo, que le pertenecemos a aquel que tiene el poder sobre todas las cosas. Yo le pregunto, ¿qué nos pudiera pasar en medio de las aflicciones? Si usted tiene su conocimiento en Cristo Jesús. ¿Qué nos puede pasar en medio de las aflicciones? Piensa en la muerte. ¿Qué le puede pasar? Si es la muerte, lo que viene a su vida, esta va a resultar en bendición. ¿Por qué? Porque nos acerca más a nuestro Salvador. Entonces ya eso que llamábamos, que era duro, difícil, estoy enfermándome y creo, ya me dijeron que me voy a morir, etcétera. Hermanos, es una puerta más cerca de estar con nuestro Señor. Ahora piensa en esta aflicción. Si se trata de una pérdida económica, usted pierde el trabajo, bancarrota, qué sé yo, ¿sí? Si es una pérdida económica, ¿esto en qué resulta? Esto ha de resultar en saber contentarnos en lo poco como lo hacíamos en lo mucho. Tener contentamiento cristiano, es decir, Dios dio y Dios quitó. Gloria sea al Señor. Alabado su nombre. Y eso mismo lo decía Pablo. En lo mucho me gozo, ¿cierto? Y en lo poco también. Contentamiento. Ahora, si su aflicción es la de deslealtad, piense un matrimonio roto, ¿sí? Una infidelidad, qué sé yo, o la deslealtad de los hijos, de un amigo, bueno, si es la deslealtad o alguna otra ofensa que recibimos, entonces nosotros debemos recordar que nosotros debíamos más. Éramos peor de deudores y aún así el Señor nos perdonó. Y así mismo debemos perdonar y buscar la reconciliación. ¿Qué podemos concluir, hermanos, de este corto versículo? Podemos concluir que la Biblia es sumamente clara al decirnos que la humanidad está en la gran necesidad de tener paz. La necesita, la necesitamos. Necesitamos paz para nuestra nación, necesitamos paz en medio de nuestras familias, e incluso necesitamos paz en medio de la iglesia. Pero, ¿qué diremos de la paz para nuestras almas? ¿Qué diremos? El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Por tanto, no está en paz con Él. Y si esa relación no se resuelve, de nada servirá que ese ser humano busque la paz en los demás ámbitos de la vida humana. No la va a hallar, no la va a encontrar. Y a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a traer la paz entre Dios y los hombres.
por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Sin Cristo, entienda esto, no hay paz. Saque a Cristo de la ecuación y no hay paz. De ninguna. Porque no faltará el sabio que dice, yo tengo buena relación con mi familia, con mis amigos, etc. y no necesito de Dios. Eso es más falso, porque esas relaciones son vacías, huecas, que solo basta es cuando venga la primera queja, el primer dolor en su vida, y se va a dar cuenta que allí hay guerra, nada más que guerra. ¿Por qué hay matrimonios rotos? ¿Por qué los hijos contra los padres y viceversa? ¿Por qué la gente se mira con miedo en las calles? ¿Por qué los abortos? ¿Por qué tanto odio? Sencillamente porque esta humanidad vive como si Dios no existiera. Viven sin Cristo. Y aunque muchos hoy están en esa condición de no experimentar la paz con Dios, entienda muy bien esto, hermanos. Estas palabras del versículo 27 están dirigidas a los que son de Cristo, es decir, a sus discípulos, a su iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aún después de ser salvos, que aún después de haber sido reconciliados con Dios, dependemos de la paz de Cristo. Dependemos de ella. Es como lo decía el antiguo J.C. Ryle. Él dijo que el Señor les entrega la paz como su legado. No entrega riquezas, no entrega honores terrenales, les entrega paz, una paz del corazón, una paz de la conciencia, una paz del hombre interior, una paz que deriva de saber que nuestros pecados han sido perdonados, que tenemos un Salvador vivo y un hogar en el cielo. Cierro comillas. Entonces, hermanos, entiéndase la paz como una herencia incomparable, incorruptible, que no se puede comprar. Es más, no hay riquezas en este mundo que se puedan acumular para poder comprarla. La paz procede de Dios, la paz procede de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto nuevamente nos ha de llevar a esa escena, que miremos a esos 11 hombres confundidos, cargados de tristezas en sus corazones. Allí estamos nosotros también, ¿sí? Con dolores en el corazón, por lo que este mundo está infringiendo en nuestras vidas. Ellos, esos 11, quienes por falta de entendimiento, quizás ellos veían cómo la idea de ese Mesías libertador de las dolencias físicas se estaba diluyendo con el anuncio de su partida. Y eso no cambiaría, y esto es importante. La paz no es cambiar la circunstancia. El Señor no cambió la circunstancia. El Señor sí o sí se iría. Pero ahora ellos tenían la fortuna de saber que en medio de esa dificultad, la paz solamente es posible en Cristo. En Cristo. La paz no es para salir por encima de nuestros problemas, para esquivarlos, para buscar la manera de cómo evitarlos. No, la paz ha sido dada para que ese consuelo lo disfrutemos en medio del dolor. Así es que, hermanos, nuestra reflexión debiera estar en que la paz no es que se resuelvan nuestras circunstancias. Recuerden las palabras del Señor. Basta a cada día su propio mal. Cada día. Siempre vamos a tener aflicciones y muchas de ellas se van a salir de nuestras manos. No las vamos a poder coger y girar como si fuera un caballo. No. Se saldrán de nuestro control. Y si la paz dependiera de estar buscando la solución a nuestros problemas, entonces, créalo, nunca tendríamos paz. Nunca. Porque nunca vamos a encontrar la solución definitiva a lo de hoy. Cada día trae su propio mal. Hoy tengo la deuda, mañana puede que la pague
pero después me esperará otra. ¿No es así? ¿No le llega el recibo del servicio público, del impuesto predial y demás impuestos? Allá lo están esperando hasta que usted se muera. La verdadera paz no está en la resolución de los problemas, sino en la relación que nosotros tengamos con Cristo. Hermanos, estando convencidos que Él es quien tiene la paz y que Él está dispuesto a dar su paz, no necesitamos otra cosa sino ir a Cristo, a Cristo. Esto es la práctica de la paz, que debemos meditar en la obra de Cristo a nuestro favor y que debemos llegar a la conclusión que ni siquiera la muerte podrá separarnos del amor de Dios, mucho menos el desprecio que otros tienen por nosotros. Y esto me recuerda a Pablo y a Silas. ¿Se acuerdan? Ese dúo dinámico. Los dos cristianos, ¿verdad? Cristianos. No porque ellos hubieran buscado la paz con Dios, no. Si usted se da cuenta, la paz de Dios atropelló a Pablo. Se le atravesó en el camino. Pablo no salió de Jerusalén buscando la paz, sino buscando la guerra, la muerte. Pero la paz de Cristo se le apareció allí. Ellos no estaban buscando la paz. Por tanto, la paz les fue dada porque Cristo se las concedió al morir en la cruz por ellos. Ahora la pregunta es, ¿sus circunstancias cambiaron? Yo le pregunto, usted como cristiano, cuando creyó en Cristo Jesús, ¿sus circunstancias mejoraron? No. Nadie al ser cristiano se ganó la lotería. Nadie al ser cristiano rejuveneció. Nadie al ser cristiano se le fue la enfermedad. No. Usted encuentra en Pablo y en Silas que sus circunstancias no mejoraron. Ellos como cristianos aún tenían problemas y quizás problemas más que nadie. Ellos injustamente fueron arrestados, injustamente fueron golpeados, injustamente fueron encarcelados. Su condición física y emocional era muy difícil. Sin embargo, la paz de Cristo estaba con ellos. Y la paz de Cristo se hizo claramente evidente porque no se quejaron, sino que empezaron a entonar cánticos, himnos espirituales. Ellos no se desesperaron por su situación, encomendaron su causa a quien lo puede todo, a Dios. Hay un pasaje en Isaías, y con esto cierro, que sí me gustaría que usted lo busque en la Escritura. Isaías 32, versículo 17. Para que usted vea cómo esta promesa de la paz se había dado en el Antiguo Testamento y cumplida en Cristo Jesús. Isaías 32, 17. Dice la palabra del Señor: y el efecto de la justicia será la paz. Es decir, la consecuencia de la justicia será la paz. Ese será el resultado de la justicia: paz. Hermanos, la justicia de este mundo está viciada, por eso no hay paz. Porque como se dan prebendas al asesino, al ladrón, y se le da en vez de demandarle, no hay justicia, pues no hay paz. El efecto de la justicia será la paz, y en Cristo se dio eso. Él obró justicia, cumplió la ley perfectamente. ¿Y eso en qué resultó? En la paz de los creyentes para con Dios. Y sigue diciendo Isaías: y la labor de la justicia, su trabajo, su esfuerzo, la labor de la justicia, ¿en qué resulta? En reposo y seguridad para siempre. Hermanos, la relación es muy clara. Hay una relación directa entre la justicia y la paz.
Si hemos de tener paz, si un ser humano ha de tener paz, es por medio de la justicia de Cristo. No hay otra manera. Así es que, hermanos, entiéndase esto, que la paz está reservada siempre solo para el justo, no para el impío. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.